fogata que libera tu cabeza. Zapatistas de corazón. En el momento en que se confirmó la gira a México con el grupo musical En Paranoia, inmediatamente se me vino a la cabeza la idea de que tenía que volver de ahí con un podcast y quería enfocarlo en el movimiento zapatista. Yo soy admiradora de este proyecto político desde que tengo conocimiento del mismo. Fue allá por el año 2000, luego de que su lucha cobró relevancia internacional. Sobre todo tengo un recuerdo muy marcado de la Marcha del Color de la Tierra. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Se camina! ¡La lucha zapatista por una vida digna! ¡Alerta! 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 ¡Se camina! ¡La lucha zapatista por una vida digna! Episodio 1. No estamos de paso. Mis primeros vínculos con el zapatismo se forjaron en la época en que la información aún no se encontraba al alcance de un simple clic en el teléfono. Sin internet móvil, los datos se obtenían a través de una computadora en algún ciber de la ciudad. ¿Alguien se acuerda de los cibers? Por aquel entonces me pasaba horas en la compu, en donde imprimía hojas y hojas de artículos que encontraba vaya a saber dónde, en qué sitio web. Yo mezclaba todo, música, fotos, poesía, letras de canciones, cuadros, flyers, cualquier cosa que me aportaba info. Sentía que el mundo estaba ahí y yo quería aprender. El movimiento zapatista fue de gran referencia para mí en aquel momento, porque yo estaba empezando con mi profesión de manager, sin saberlo aún, pero me inspiré mucho en toda esta info. Además, la imagen de personas encapuchadas con esos mensajes tan potentes caló hondo en mi ser y se convirtió en una gran referencia que guió mis primeros pasos en el mundo de la producción. Han transcurrido muchos años desde entonces. Ya estamos en el año 2024 y en este tiempo intermedio yo tuve la posibilidad de explorar México, de visitar las comunidades zapatistas y de sumergirme en su rica cultura. Pude apreciar la diversidad de su música, sus lenguas, sus rasgos, sus colores, los sabores de su comida y su arte. Bueno, pues soy Remedios, es desde ahí desde donde quiero presentarme. Soy Remedios, pues soy mexicana y bueno, una de las cosas que también pienso me define es este carácter de estudiante, porque es desde ahí, desde donde pues yo me encuentro por primera vez con la experiencia zapatista, aunque no es propiamente el territorio de las comunidades zapatistas, pero es desde mi paso por la universidad, desde mi carácter de estudiante, ¿no? Desde ese momento en la universidad en donde pues todavía está conformándose mi persona, ¿no? Entonces desde ahí se ha interiorizado toda esa experiencia y es desde ese momento que más o menos sería el 2000 en donde yo pues recapitulo lo que tiene que ver con el surgimiento del zapatismo, ¿no? Y es desde donde yo tengo un punto de partida ya, digamos, como acompañante, ¿no? Como activista, dirían, ¿no? Algunos, ¿no? Para mí de alguna forma siempre ha sido una militancia en el sentido de pues un sentido profundo de compromiso y pues un horizonte de inspiración ético-político, ¿no? Y bueno, pues ese es, digamos, mi punto de partida para platicar. Justo yo entré también en un punto fundamental para la educación pública, que fue el movimiento estudiantil. En el 2000 todavía estaba la Universidad Nacional Autónoma de México en huelga, teniendo como uno de sus puntos principales la defensa de la educación pública, es decir, que no se implementaran cuotas, entre otras medidas que pues eran caracterizadas por la comunidad estudiantil como neoliberales, ¿no? Yo estaba estudiando, entré a la Facultad de Derecho y pues ahí tuve contacto con estudiantes principalmente que ya estaban encaminados en una trayectoria de acompañamiento en las iniciativas del EZLN, ¿no? Es ahí donde los conozco y empieza de alguna forma mi travesía de insertarme, como en ese momento era usual, ¿no? Que son con proyectos comunitarios. Yo, como comentaba, entré a la facultad de Derecho y bueno, pues aunque a la mitad de la carrera y frente a esos conflictos que yo estaba experimentando, es decir, un conflicto social, ¿no? En donde pues claro que
había un impulso muy fuerte de los estudiantes, pues con contenido propiamente de izquierda. También dentro de esa facultad pues había muchas fuerzas conservadoras. Entonces en algún punto todo eso hizo conflicto y yo terminé la carrera de Derecho, pero inmediatamente busqué poder seguir estudiando, pero desde otras perspectivas, y fue cuando también inicié mis estudios de filosofía. Entonces pues tengo esos dos horizontes formativos también, ¿no? El derecho y la filosofía, que es todavía lo que actualmente me mantiene pues viviendo y pues sosteniéndome, digamos, espiritualmente. Y bueno, pues desde ahí es de donde yo me siento pues con la capacidad y también con la alegría, con la alegría o con, pues más que alegría, como con... Siempre hablar de zapatismo es una cosa que me apasiona, ¿no? Entonces siempre me produce contento. Pero bueno, reconociendo ese lugar, ¿no? Que digamos para voces oficiales pues siempre serán el propio zapatismo, ¿no? ¿Y querés contarnos qué es el zapatismo? Pues para mí, pues tiene que ver con mi realidad. Ciertamente para mí tiene una otra profundidad, ¿no? Es, digamos, como la ropa que de alguna forma me he puesto y que sigue estando ahí, ¿no? Aunque pueda no ser la más de moda o la más actualizada, siempre es algo que está, digamos, cubriéndome la piel, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es un proyecto político que se está construyendo, podemos decir, como primer antecedente los años 60, en la medida en que pues es un tejido que tiene esa profundidad, ¿no? Que tiene la profundidad de anclarse en nuestra historia como país y bueno, en la historia mundial, como parte de los ideales de generaciones ancladas en una transformación vinculada a ideales marxistas, socialistas, ¿no? De transformación radical de la sociedad en una crítica profunda o una crítica radical al modo de producción capitalista, ¿no? Y bueno, tiene esas raíces, pero bueno, definitivamente ha tenido una transformación que lo hace vigente para personas como yo y para muchas otras, ¿no? Pero bueno, pues eso es un proyecto político, pero digamos es la construcción de ese proyecto político en la medida en que no solamente es un ideario, sino bueno, que desde el momento en el que se inserta en la selva, ¿no? Y desde que se puede dar cuenta de la organización dentro de Chiapas, pues empieza a ejercer pues una forma tanto de organizarse como de resistir y como de pues hacer política y construirse una forma de vida, ¿no? Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena: Tzotzil, Celtal, Chol, Topolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chiapaneca padece 15,000 muertes al año. Eso es tanto como lo de la guerra del Salvador, ¿no? Cada año. No más que los muertos de un solo lado y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, ¿no? Que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves. Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que pueda cada uno según su medio en el que se desempeña.
fue ese 2000? Entonces, el 2000 fue un punto crucial porque ya había estudiantes que se encontraban participando pues de la construcción o de lo que fue el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y desde esa posición tenían acercamientos a comunidades zapatistas, a procesos en los que se intentó pues de alguna forma extender o hacer propios principios zapatistas, pero en la ciudad, ¿no? Es decir, con una nueva forma de hacer política, con un nuevo posicionamiento frente a los movimientos sociales. Entonces a mí ahí el zapatismo me pareció atractivo y eso me llevó justo a comunidades zapatistas, ¿no? A comunidades zapatistas y pues a eso, a conocer la organización, a esta parte que llamo el zapatismo como algo, como no solo un proyecto político, sino pues la realización de un proyecto como una forma de vida distinta a la que se nos está ofreciendo en ese momento, ¿no? Justo por ese momento que también era coyuntural, que fue el 2000, estábamos frente a nivel nacional pues hacia la posibilidad de el derrocamiento de un sistema de partido, ¿no? Que fue las elecciones del año 2000 que dieron lugar a un cambio de poder político. Llega a la presidencia Vicente Fox, que en ese momento pues representaba una fuerza de oposición que aglomeraba a todo aquello que no era el PRI, ¿no? Esas declaraciones o esos presentación de principios también han incluido pues llamados a la sociedad, ¿no? En general los destinatarios de esos documentos en donde se plasma pues los principios, las razones, los por qué, siempre han sido un medio con lo que se informa a la sociedad en general de lo que se va a hacer, por qué se hace, cómo se hace y bueno, cuáles serían los caminos inmediatos, ¿no? Y para el momento en donde yo conozco el zapatismo se ha emitido la 5ª declaración de la Selva Lacandona. Y con esto decir dos cosas. Uno, lo que le antecedió es otro conjunto de declaraciones que han transitado, que los han llevado hasta el punto de una 5ª declaración. Y los destinatarios de las declaraciones, aunque siempre son en extenso la sociedad civil, nunca en específico el gobierno, el poder, sino siempre son llamados a organización, pues a ampliar su propia visión, a compartirla y a invitar, pues siempre están llamando al momento específico, ¿no? A lo que se va construyendo. Y en ese momento les hablaba y les compartía sobre el cambio de gobierno. Para ese momento ya se había establecido un diálogo con el gobierno, es decir, se había condensado una demanda muy importante dentro de un conjunto de demandas, ¿no? No hay en el movimiento, en la Organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una ideología perfectamente definida, sin el sentido clásico del marxismo-leninismo, del socialcomunismo, del castrismo. Pues. Hay más bien un punto común de enlace para los grandes problemas nacionales, que para un sector u otro coinciden siempre en el de falta de libertad y falta de democracia. Del comité directivo, el comité clandestino revolucionario, que es el que da las órdenes, cuando ellos consideren que se cumplió el objetivo pues de esta toma, ordenarán la retirada, pero no es su propósito mantenerse en la ciudad. Las causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas. ¿Cuáles eran esas demandas? Sí, las demandas que han articulado al zapatismo y a quienes estamos, digamos, con ese horizonte político, están plasmadas en la primera declaración, ¿no? Que tiene que ver con lo que se ha llamado demandas materiales, que tiene que ver con vivienda, techo, trabajo, alimentación, educación, salud, y con demandas políticas que tienen que ver con democracia, libertad, justicia. Y esas fueron las 11 demandas con las que se levantan. La primera declaración de la Selva Lacandona, como les decía, si bien tiene como destinatario a la sociedad, tiene también el anuncio de un
como ejército zapatista, como de avanzar como ejército para llegar a la capital del país. Entonces, las demandas zapatistas son esas, pero en el momento en el que en esa primera declaración se lanza la guerra, la respuesta de la sociedad fue el alto a la guerra, ¿no? El alto a la guerra, y en ese sentido fue un punto fundamental para el zapatismo haber escuchado o haber sido sensible a que gran parte de la sociedad, porque esta movilización se dio a nivel nacional, ¿no? Con, claro, un foco muy, muy importante en la ciudad, pues detuvieron la guerra, ¿no? En el sentido en que el EZ decide escuchar y se abre un espacio para el diálogo con el gobierno, ¿no? El zapatismo fue sensible y en ese sentido pues se abrió pauta para un proceso de diálogo. Y bueno, es donde estas demandas empiezan a ser de alguna forma pues transformadas en mesas de diálogo para dar tratamiento a esas demandas. Y más que, podemos decir, más que una tensión de parte del gobierno, en ese punto, me parece que es algo fundamental de decir, se abre un diálogo con la sociedad. Es decir, las mesas empiezan a tener asesores y en ese sentido pues llamar a quienes dentro de la sociedad mexicana formaban parte de pues gente con experiencia, gente que representaba sectores de la sociedad con, digamos, trabajo respecto a esas demandas. O sea, con sector más vulnerable te referís a las comunidades. Sí. Es decir, uno puede leer la primera declaración y no mirar que los sujetos o los destinatarios son las comunidades indígenas, ¿no? Pero hay una, o sea, ¿cómo nos explicamos que todo eso se haya condensado en demandas que tienen que ver con los pueblos originarios? Uh-huh. Es que hay una transición y una transformación que a veces se valora poco, porque el carácter del EZLN es mayoritariamente indígena, no total por esto que yo decía de que viene y su raíz viene desde pues inquietudes y demandas desde otros sectores como puede ser el obrero, el estudiantil, de profesores, todas estas generaciones que en los años 60, 70 estaban de alguna forma con las vías democráticas cerradas por este sistema de partido y que optaron por construir movimientos de guerrilla, movimientos político-militares que, les decía, tenían estos ideales de horizontes socialistas, comunistas, ¿no? Entonces la composición en ese punto del EZLN tiene ese carácter, ¿no? Mayoritariamente indígena, porque sus filas como ejército, porque quien sostiene a ese ejército pues son indígenas, ¿no? Pero el carácter siempre fue pues un carácter nacional. La primera declaración no es un llamado a los pueblos indígenas a organizarse, pero quienes responden a ese llamado, un sector importantísimo de eso fueron los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios encontraron en las demandas del zapatismo pues un reflejo que fue, digamos que el zapatismo supo escuchar y condensar en una mesa de diálogo que tenía que ver con los derechos y cultura indígena, ¿no? Y que en ese sentido fue dando pauta a lo que hoy es el CNI, que es pues un espacio en el que convergen distintos pueblos originarios, digamos como pueblos, como naciones, ¿no? Y que pues ha sido ya una experiencia de 20 años, ¿no? Dentro de las 11 demandas se abrieron, o en correspondencia a esas otras demandas, se abrieron otros espacios de diálogo, pero que no tuvieron el desenlace que tuve la condensación de lo que fue la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, porque eso se condensó en una ley, ¿no? También la sociedad en general fue muy sensible a que la composición del EZ era mayoritariamente indígena y fue, pienso, para a nivel nacional, aunque yo no puede ser que es un momento que yo lo viví a través de pues el relato de quienes estuvieron ahí, fue un encuentro que deja ver una composición de nuestro país, ¿no? Yo creo que es un punto que no se da en otros momentos de revolución o de convulsión del país, como puede ser la independencia, ¿no? El reflejo que nos dio que sea
o el reflejo que daba el que fuera este sector de nuestra sociedad el que estaba organizado y el que tenía la potencia de decir ya basta, fue, digamos, determinante para cambiar esta perspectiva frente a los pueblos. Por momento ellos son los actores fundamentales, actores políticos, ¿no? Actores con una experiencia, además con una resistencia, porque la primera declaración nos deja y hace un recuento de que tienen 500 años de resistencia, ¿no? Esta organización había logrado hacer contactos con indígenas de la zona y esta organización no se planteaba hacer la guerra, sino prepararse para hacer la guerra. Entonces necesitaba un lugar donde prepararla. Y los compañeros indígenas de la zona nos dicen, vengan, si aquí no llega nadie, ni el gobierno, ni nadie, como es evidente. Entonces nos venimos para acá y aquí fue donde empezamos a preparar un ejército para una guerra, no a preparar la guerra. Y nosotros pensamos, en algún momento se va a necesitar la guerra y hay que estar preparados para ese momento. Por eso no hacíamos robos, ni secuestros, ni ataques, ni nada. Y éramos una organización bastante modesta. Esa organización entra en contacto con las comunidades indígenas y entra en contacto con otro mundo que tiene que ver mucho con el olvido y con el recuerdo, con el olvido por parte del gobierno y con el recuerdo de su tradición histórica. Lo que te puedo decir en términos de cómo vivían, pues lo que ellos narran es pues que formaban todavía parte, teniendo la agricultura como una de las actividades principales, ¿no? Son pueblos agricultores, pues, y bueno, también algunas zonas pues que formaban parte de haciendas que tienen producción de distintos ganados, pues la mayoría, bueno, formaba parte de haciendas, o sea, trabajaban como peones en las haciendas, su condición pues era de explotación. Es decir, quienes han estudiado mucho ese proceso propio de los pueblos originarios que conforme se fue formando un México independiente, como se llama así a ese proceso en el que se forma como países latinoamericanos, México como México, Bolivia como Bolivia, Argentina como Argentina, todo ese proceso en México tuvo una expulsión de sus comunidades a, digamos, las periferias, ¿no? De toda la construcción, pues, de lo urbano, fueron excluidos, ¿no? No solamente por mantener lo que fue la producción de las haciendas, no solamente por eso, sino también por el desprecio, ¿no? O sea, hablar lenguas, hablar sus propios idiomas, siempre, bueno, hasta antes del 94 representaban motivos pues de desprecio, ¿no? Todo eso se reivindica después del 94, pero tenía ese síntoma para la mayoría, ¿no? Para la mayoría me refiero a la población o a la sociedad mexicana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, decir que hubo una expulsión, entonces, ¿dónde estaban los pueblos originarios antes? Al menos refiriéndonos a la zona de Chiapas, pues estaban en las zonas no urbanas, que son justamente, en este caso en Chiapas, pues la selva y, digamos, donde están todavía los recursos naturales más a la mano, ¿no? Fuera de los centros urbanos, donde no hay escuela, donde no hay hospital, donde hay un total abandono del Estado, ¿no? Es ahí donde estaban. Y el CNI nos dice, por su parte, que es el otro sector de la sociedad, y empiezan en este proceso de diálogo con el gobierno, pues son sectores que también estaban luchando desde sus territorios contra la expropiación, ¿no? Estaban también organizando sus propias comunidades, es decir, organizándose a sí mismos, ¿no? De alguna forma, en otro término y en otra connotación, pues construyendo sus propias condiciones de vida para subsistir, y formaban parte pues de distintas luchas agrarias a nivel nacional, ¿sí? Entonces era una lucha nacional y es una lucha, y eso sí es algo que para quienes hemos estado mirando, estudiando, leyendo, inspirándonos del zapatismo, reconocemos que sus procesos organizativos, sus iniciativas tienen siempre un carácter nacional, ¿no? Y ese es el carácter
de LZ en la primera declaración, pero es en la quinta declaración de la Selva Lacandona donde de alguna forma lo que teníamos como antecedente, que es este encuentro, diálogo con el gobierno, pero también con la sociedad, que se condensó en una ley que se llamó la Ley Cocopa, que de alguna forma recogía el espíritu de las demandas de los pueblos originarios en términos de su cultura y de sus prácticas y su forma de organización. Para la quinta declaración se llama pues a luchar porque tenga un reconocimiento legal y constitucional, ¿no? Que efectivamente se haga, no quede como una iniciativa, no quede como un proceso ahí dialogado, sino que se pueda legislar a nivel nacional, ¿no? Que sea un referente legal para todos. Aunque sea no hablo bien español, pero lo hago. Y porque no lo hablo bien español, si puedo un poquito más de eso, sí, pero no. Bueno, cuando yo era chiquita y no sabía nada, porque la situación, cómo vivimos, y no tenemos nada en la casa, no tenemos nada, y nada más si hay maíz y frijol, ya basta. Hasta que me empezamos a hacer y tortilla y para vender, y para que vendemos tortilla caliente, y si caliente vamos a llevar a vender tortilla en mercado y caliente, sí se compra rápido, y porque no ajusta dinero, no hay cómo trabajar, y aunque sea trabajamos mucho y no se paga mucho. Así cuando yo era chiquita. En el próximo episodio nos mandamos de cabeza en el movimiento zapatista, cómo fue la marcha del color de la tierra, las declaraciones de la Selva Lacandona y cómo sus demandas están más vigentes que nunca. El colectivo realizador de este podcast es Radio Bicicleta. Yo soy Evelyn Melano y estoy en la narración, producción y dirección general. Santiago Izquierdo en grabaciones, paisaje sonoro y producción técnica. Florencia Bernasconi en producción, diseño y comunicación. La foto de portada es de Yu y remite a la tapa del álbum Somos Viento de Amparanoia. Agradecemos a Enlace Zapatista que nos permitió usar los archivos sonoros, a Remedios y Yu por su predisposición, amabilidad y cariño. Podés suscribirte a nuestro canal, darnos like, seguir, compartir o dejarnos tu comentario. En plataformas y redes sociales nos encontrás como Radio Bicicleta Podcast. Gracias por escucharnos y ser parte de la comunidad bicicletera.